Brin Me de Geraisen. Una banda que, en menos de 2 décadas, pasó de ser un pequeño grupo de metalcore de Sheffield a uno de los nombres más influyentes del rock moderno. Pero detrás de los estadios, las giras agotadas y los éxitos virales, hubo un periodo en el que todo casi se derrumba. Oli Sykes, el carismático vocalista, se encontró atrapado en un ciclo de adicción, dudas personales y la presión de la fama, una combinación que amenazaba no solo su vida, sino la existencia misma de la banda. Si esta historia ya te intriga, dale like y suscríbete. En la superficie, parecía que la banda era imparable. Se lanzaban álbumes, crecían las multitudes y los medios celebraban una nueva era del metalcore británico. Sin embargo, la realidad tras bastidores era mucho más oscura. Oli luchaba por sobrellevar el desgaste físico y emocional de las giras constantes, el escrutinio público y las expectativas que él mismo se imponía como la voz de toda una generación. Las fiestas, que parecían glamorosas para los demás, ocultaban noches de aislamiento, ansiedad y autodestrucción. Cada concierto era un espectáculo, pero fuera del escenario, las grietas se profundizaban. Las semillas de la reinvención ya estaban allí, enterradas bajo el caos y el agotamiento. La tensión dentro de la banda comenzó a crecer frente a desacuerdos creativos, el ritmo implacable de la industria musical y las batallas personales de Oli. Fue un periodo marcado por noches sin dormir, hábitos destructivos y momentos en los que el futuro de Brin Me de Geraisen estaba seriamente en riesgo. Los fans podían percibir un cambio, sutil pero tangible, en la energía de la música y los shows en vivo. Lo que hacía esta historia tan cautivadora no era solo el peligro o el drama, sino el elemento humano. El viaje de Oli Sykes era un espejo para cualquiera que luchara por superar demonios personales mientras cargaba con una gran responsabilidad. La historia de la banda en este tiempo no se trataba solo de rock, se trataba de sobrevivir, reinventarse y del poder de la transformación a través de la vulnerabilidad. Al enfrentar su adicción y las sombras de sus propias decisiones, Oli comenzó a sentar las bases para una nueva era de Brin Me de Geraisen. El sonido, la estética y el mensaje de la banda evolucionarían de manera dramática, reflejando lecciones aprendidas de casi la ruina. Este es el momento donde tragedia y creatividad chocaron, donde la desesperación impulsó la innovación y donde una banda al borde del colapso se preparaba para redefinirse por completo. En este video, nos sumergimos en ese punto crítico, el momento en que Brin Me de Geraisen estuvo al borde y Oli Sykes tuvo que enfrentarse a la persona en la que se había convertido para salvar a la banda que amaba. Esta es la historia de la casi ruina, la redención y la notable reinvención que siguió. A principios de los 2000, la escena del metalcore británico estaba burbujeando con energía cruda, riffs agresivos y una generación de bandas ansiosas por redefinir la música pesada. Sheffield, una ciudad más conocida por su pasado industrial que por sus exportaciones musicales, se convirtió en el improbable lugar de nacimiento de Brin Me de Geraisen. Formada en 2004, la banda rápidamente se distinguió por su sonido feroz y su intensidad sin disculpas. Oli Sykes, apenas salido de la adolescencia, cargaba con el peso de la visión de la banda sobre sus hombros, combinando letras viscerales con una presencia escénica inconfundible capaz de dominar cualquier multitud. Los primeros años de BMTH se definieron por una ambición implacable. Su álbum debut, Count Your Blessings, fue polarizante, algunos elogiaron su poder crudo, mientras otros lo descartaron como caótico o derivativo. Aún en esos días formativos, las semillas de originalidad eran evidentes. La disposición de la banda a experimentar con tempo, melodía y expresión emocional los diferenciaba de sus pares, quienes a menudo se adherían a fórmulas rígidas de metalcore. Cada show, cada sesión de grabación, mostraba a un grupo decidido a romper barreras, incluso cuando el éxito no estaba garantizado. Pero el contexto en el que surgieron era implacable. La escena metalcore de mediados de los 2000 estaba saturada de bandas emergentes, todas luchando por atención en un mercado musical globalizado. Los sellos discográficos buscaban tendencias más que individualidad, y los calendarios de giras eran brutales. Se esperaba que las bandas giraran constantemente, lanzaran álbumes a gran velocidad y mantuvieran una imagen pública que a menudo chocaba con las realidades personales de sus miembros. Para Oli y sus compañeros, estas presiones se amplificaban por la juventud, la inexperiencia y la intensidad de la fama temprana. Era un tiempo en el que cada decisión tenía consecuencias. Un solo error en el escenario, en una letra o en una elección personal podía definir la trayectoria de la banda. Aún así, BMTH prosperó en la adversidad,
usando el áspero entorno de Sheffield como crisol para forjar un sonido crudo, emocionalmente cargado y distintivamente propio. Los fans conectaban no solo con la música, sino con la historia de una banda que luchaba por sobrevivir, crear y dejar su marca en una escena saturada. Este contexto histórico es esencial para entender lo que estaba en juego. Las presiones que moldearon a BMTH en sus primeros años no solo pusieron a prueba su música, pusieron a prueba su resistencia, sus relaciones y los límites personales de Oli. Estas eran las condiciones que luego harían que el casi colapso de la banda fuera tan aterrador y, en última instancia, su reinvención tan extraordinaria. A mediados de los 2000, Bring Me The Horizon ya no era solo un grupo local de Sheffield, estaban ascendiendo rápidamente al foco internacional del metalcore. Su segundo álbum, Suicide Season, lanzado en 2008, marcó un punto de inflexión, producción más pesada, composición más refinada y una agresividad inconfundible que los distinguía de sus contemporáneos. De repente, BMTH estaba de gira por arenas de Europa y Norteamérica, ganando fans atraídos no solo por la ferocidad de la música, sino por la honestidad cruda de las letras de Oli Sykes. Este periodo de rápido crecimiento, sin embargo, traía sus propias presiones. La banda enfrentaba giras implacables, demandas de grabación por parte de los sellos y la expectativa tácita de superarse constantemente. Cada presentación se convirtió en una prueba de resistencia, cada álbum en un juicio sobre su valía. Oli, que había vertido su alma en cada letra y grito, comenzó a sentir el peso de ser tanto la cara como el centro emocional de la banda. La euforia del éxito chocaba con su vulnerabilidad personal, preparando el terreno para las luchas que estaban por venir. A medida que la popularidad de la banda crecía, Oli se enfrentaba al lado más oscuro de la fama. Fiestas, alcohol y drogas se convirtieron en escapes temporales del agotamiento y la ansiedad, enmascarando el desgaste emocional que las constantes actuaciones y la presión pública le provocaban. La misma fuerza que impulsaba el ascenso de BMTH ahora empujaba a Oli hacia territorios peligrosos. Lo que comenzó como pasión y determinación se transformaba lentamente en hábitos autodestructivos que pronto amenazarían la cohesión de la banda y su propia vida. A pesar de la imagen externa de triunfo, las grietas se formaban. Tensiones con los compañeros por decisiones creativas, el cansancio de giras ininterrumpidas y el creciente escrutinio de fans y medios creaban un ambiente volátil. Cada día traía un nuevo desafío, un obstáculo que ponía a prueba no solo su habilidad musical, sino su resiliencia como unidad. El éxito de la banda era innegable, pero venía con un costo oculto que pocos podían ver. Este es el momento en que la ambición, la presión y los demonios personales chocaron, un punto de inflexión que definiría la trayectoria de BMTH durante los años siguientes. Aquí se plantaron las semillas tanto del colapso como de la reinvención, preparando el escenario para una historia de casi ruina, supervivencia y transformación extraordinaria. ¿Lo estás disfrutando? Entonces dale like y suscríbete para descubrir las próximas historias. Las grietas que se habían ido formando silenciosamente durante el ascenso meteórico de la banda comenzaron a ensancharse, y se volvió imposible ignorar las luchas personales detrás de las luces del escenario. Oli Sykes, alguna vez un joven lleno de energía y carisma, comenzó a mostrar signos de agotamiento, ansiedad y conductas autodestructivas. Las giras interminables, junto con la presión de innovar constantemente, lo dejaron vulnerable a mecanismos de afrontamiento que pronto derivaron en adicción. Lo que comenzó como indulgencias ocasionales evolucionó rápidamente hacia una dependencia diaria de sustancias. Alcohol, estimulantes y otras drogas se convirtieron tanto en escape como en muleta, enmascarando temporalmente el estrés abrumador y el peso emocional que Oli cargaba. Estos hábitos no solo lo afectaban personalmente, sino que comenzaron a filtrarse en la dinámica de la banda. Los ensayos se volvían tensos, las sesiones de grabación se estancaban y el vínculo que antes unía a los miembros empezó a resquebrajarse. Los fans y los medios también comenzaron a notar cambios sutiles. Las actuaciones en vivo, aunque aún poderosas, a veces dejaban entrever fisuras en la concentración y resistencia de Oli. Las entrevistas revelaban una energía inquieta, momentos de frustración y destellos de vulnerabilidad que rara vez se discutían abiertamente. Tras bastidores, la gerencia y el equipo trabajaban discretamente para mantener a la banda en curso, conscientes de que un solo error podía escalar en una crisis que amenazara tanto el futuro del grupo como la salud de Oli. El desgaste emocional se extendía mucho más allá de la música. Las relaciones con amigos, familiares e incluso con los compañeros de banda eran puestas a prueba mientras Oli lidiaba con culpa, vergüenza y el miedo de perder todo lo que había construido.
Las mismas cualidades que lo hacían un frontman inspirador, pasión, intensidad y autenticidad, ahora se convertían en armas de doble filo, impulsando tanto la creatividad como el caos. Este periodo marcó el primer verdadero punto de inflexión en la historia de BMTH. El éxito exterior enmascaraba una lucha privada que definiría la próxima era de la banda. La batalla de Oli contra la adicción y la tensión resultante dentro del grupo no eran solo obstáculos, eran catalizadores que eventualmente empujarían a la banda hacia un ajuste de cuentas, forzando decisiones imprevisibles y preparando el escenario para una transformación dramática. Todo lo que había estado gestándose bajo la superficie finalmente estalló. Para cuando Bring Me The Horizon se preparaba para su próxima gran gira y ciclo de álbumes, las tensiones dentro de la banda habían alcanzado un punto crítico. Las discusiones sobre la dirección creativa, sumadas a los crecientes problemas de adicción de Oli Sykes, crearon un ambiente de incertidumbre y miedo. Fue un periodo en el que incluso los desacuerdos más pequeños podían escalar en conflictos graves, y la cohesión que alguna vez definió a la banda parecía al borde del colapso. Las batallas personales de Oli ya no se ocultaban tras el telón de luces del escenario. Las noches largas se convirtieron en ensayos perdidos, decisiones impulsivas durante las sesiones de grabación interrumpieron el progreso, y las relaciones antes sólidas entre los miembros se tensaron al límite. La presión por cumplir las expectativas del sello y las demandas de los fans intensificaba cada falla. Hubo momentos en que la cancelación parecía inevitable, y comenzaron a circular rumores sobre la posible disolución de la banda entre la gerencia y los círculos internos. El punto crítico llegó durante una gira particularmente agotadora. El cansancio, el abuso de sustancias y la volatilidad emocional chocaron de tal manera que dejaron a Oli y al resto de la banda cuestionándolo todo. Algunos shows estuvieron a punto de cancelarse, las tensiones tras bastidores estallaron y la moral del equipo y de los miembros se desplomó. Para Oli, no era solo una crisis profesional, era un ajuste de cuentas personal. La vida que había construido alrededor de Bring Me The Horizon y su identidad como frontman estaba ahora bajo amenaza directa. Sin embargo, paradójicamente, fue este momento de crisis el que sentó las bases para la transformación. El casi colapso de la banda se convirtió en un espejo que reflejaba sus vulnerabilidades, miedos y las consecuencias de ignorar el bienestar personal. Fue la prueba definitiva de resiliencia, obligando a cada miembro a enfrentar verdades incómodas sobre sí mismos, sus relaciones y la dirección que deseaban para el futuro. Este fue el momento oscuro antes del ascenso, un punto de quiebre que, mal manejado, podría haberlo destruido todo. Pero también se convirtió en el catalizador que eventualmente impulsaría a Oli Sykes a confrontar sus demonios, reorganizar su vida y guiar a Bring Me The Horizon hacia una reinvención inesperada, transformando la casi ruina en una historia de supervivencia y triunfo. Las secuelas de la crisis dejaron marcas profundas y duraderas tanto en Oli Sykes como en Bring Me The Horizon. La banda emergió del borde del colapso, pero no indemne. Internamente, las relaciones habían sido puestas a prueba al máximo. La confianza se fracturó, la comunicación se tensó y el sentido de unidad que alguna vez definió al grupo requirió una reparación meticulosa. Cada miembro cargaba con el peso de aquellos meses turbulentos, recuerdos de peleas, oportunidades perdidas y momentos en que todo parecía perdido. Para Oli, las cicatrices eran tanto físicas como emocionales. La adicción había cobrado factura, dejándolo exhausto, ansioso y muy consciente de los patrones destructivos que había permitido gobernar su vida. Pero más allá de la lucha personal, estaba la culpa hacia sus compañeros, hacia los fans que habían depositado su confianza y admiración en él, y hacia la música que siempre había sido su refugio. La realización de que sus batallas personales habían puesto en peligro no solo su carrera, sino también las vidas y sueños de quienes lo rodeaban, fue un despertar doloroso. La percepción pública de la banda también cambió. Los fans, aunque leales, percibieron la inestabilidad. Algunos cuestionaron la longevidad de BMTH, mientras otros debatían la autenticidad de la imagen de la banda. Los medios resaltaron la turbulencia, convirtiendo las luchas personales en titulares, y la presión por demostrar su valía nuevamente pesaba sobre cada miembro. Financiera, creativa y emocionalmente, la banda tuvo que navegar un panorama que se había vuelto tanto desconocido como implacable. Sin embargo, estas cicatrices no fueron completamente negativas. Se convirtieron en lecciones grabadas en el tejido de la identidad de la banda. La casi ruina obligó a BMTH a enfrentar verdades incómodas, reevaluar prioridades y comprender los límites de la resistencia y la creatividad. El dolor, antes abrumador,
comenzó a alimentar un nuevo nivel de visión artística, impulsando a Oli y a la banda a canalizar experiencias de pérdida, caos y redención en una música más honesta, resonante y emocionalmente poderosa que nunca. Este periodo de consecuencias no fue el final, fue el crisol. Los desafíos y cicatrices dejados por la crisis servirían más tarde como la base para una reinvención que transformó a Bring Me de Geraisen de un grupo de metalcore en dificultades a una banda capaz de redefinirse a sí misma, su sonido y su lugar en el rock moderno. Tras la turbulencia y las cicatrices de la casi ruina, Bring Me de Geraisen entró en un periodo de introspección y transformación. Oli Sykes comenzó a enfrentar la realidad de su adicción y las decisiones personales que habían llevado a la banda al borde. La recuperación no fue rápida ni fácil, requirió una brutal honestidad, terapia y la disposición a enfrentar vulnerabilidades que durante mucho tiempo intentó ocultar tras la teatralidad del escenario y los gritos vocales. Este periodo se convirtió en un punto de inflexión, no solo personalmente para Oli, sino creativamente para toda la banda. El sonido de la banda también comenzó a evolucionar. Ya no contentos con repetir fórmulas pasadas, BMTH abrazó la experimentación, mezclando elementos electrónicos, texturas ambientales y estructuras melódicas en su base de metalcore. Álbumes como Sempiternal marcaron una nueva era, donde la autenticidad emocional y la innovación musical iban de la mano. Los fans presenciaron un grupo que no solo sobrevivía, sino que prosperaba, convirtiendo el dolor en arte y el caos en paisajes sonoros cuidadosamente elaborados. Las revelaciones llegaron de formas inesperadas. Entrevistas, material detrás de cámaras y actuaciones en vivo comenzaron a mostrar la profundidad del viaje de Oli, mostrando a un hombre que había enfrentado sus momentos más oscuros y emergido con claridad renovada. La narrativa de la banda cambió de la casi ruina a la resiliencia, inspirando a fans y músicos por igual. Lo que antes eran luchas privadas se convirtió en una historia compartida de supervivencia y reinvención, conectando con el público a nivel emocional y casi espiritual. El renacimiento creativo se extendió más allá de la música. La producción escénica, la estética visual y los temas líricos reflejaban la nueva identidad de la banda, un grupo sin miedo a explorar la vulnerabilidad, la espiritualidad y el crecimiento personal dentro del contexto de la música pesada. Esta reinvención no fue solo un regreso, fue una redefinición, demostrando que incluso al borde de la destrucción, una banda con coraje, visión y unidad podía emerger más fuerte que nunca. En muchos sentidos, esta fase representó las victorias más significativas de la carrera de BMTH. La capacidad de transformar luchas personales en triunfos artísticos, reparar relaciones fracturadas y recuperar el control sobre su destino. Las lecciones aprendidas durante esta reconstrucción guiarían el camino de la banda, influyendo en cada decisión, cada álbum y cada presentación durante los años siguientes. La historia de Bring Me de Geraisen es, en su esencia, un testimonio de resiliencia y transformación. Desde el borde del colapso, Oli Sykes y sus compañeros enfrentaron demonios personales, relaciones fracturadas y las presiones de una industria musical exigente. Sin embargo, al confrontar la vulnerabilidad, abrazar la recuperación y canalizar el dolor en creatividad, no solo sobrevivieron, se redefinieron a sí mismos. Lo que surge de este viaje es más que música, es una narrativa de esperanza, perseverancia y reinvención. Las luchas de Oli, antes privadas y aislantes, se convirtieron en el catalizador de una nueva identidad artística, que resuena profundamente con los fans. La evolución de la banda demuestra que incluso cuando todo parece perdido, la dedicación a la autoconciencia, al trabajo en equipo y a la autenticidad puede conducir a un crecimiento extraordinario. La transformación de Bring Me de Geraisen sirve como recordatorio de que la crisis no es el final, sino a menudo el comienzo de la reinvención. Cada riff, cada letra y cada presentación en esta nueva era lleva consigo el peso de lecciones aprendidas, cicatrices sanadas y desafíos superados. Los fans que antes presenciaban caos en el escenario ahora ven a una banda que canaliza la lucha en poder, el dolor en propósito y la incertidumbre en creatividad audaz. En última instancia, la historia no cierra solo con la supervivencia de una banda, sino con el triunfo de la resiliencia humana. El viaje de Oli Sykes demuestra que enfrentar los momentos más oscuros puede generar un cambio profundo, tanto personal como artístico. La casi ruina de Bring Me de Geraisen se convierte en una narrativa de victoria, demostrando que la redención es posible cuando la vulnerabilidad se encuentra con el coraje y la determinación. Este es el legado de una banda que se negó a ser definida por el fracaso, convirtiendo la casi caída en un momento definitorio de crecimiento, innovación e inspiración,
Una historia que sigue desarrollándose y resonando con los fans que ven no solo la música, sino la historia humana detrás de ella.